Nos parecía muy importante, en tanto que venimos hablando respecto de vulneración de derechos en la mañana de la radio, muy interesante puntualmente un curso gratuito que va a dictar la Universidad Nacional de Río Negro en la sede andina y que estará a cargo del doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, que además lleva más de 2 décadas de enseñanza e investigación jurídica. Estamos hablando del doctor Martín Losada, a quien le agradecemos mucho por el tiempo para charlar en el ratito de esta mañana. Doctor, muy buenos días. Yamila y Sole los saludamos desde aquí, desde Patagonia Andina, en el Bolsón. ¿Qué tal? Buenos días, Yamila, Sole. Un gusto saludarlas. Bueno, queríamos charlar un poquito inicialmente sobre este curso gratuito. Además, bueno, la posibilidad de que sea un curso gratuito es presencial, es en la Universidad de Río Negro, en la sede andina de Bariloche. Exactamente, sí. La Universidad Nacional de Río Negro viene desde hace 13 años ofreciendo este curso que este año lleva el nombre de los derechos humanos en tiempos de cólera. Uh-huh. Curso que desde hace años dictamos aquí en la universidad y que se enmarca dentro de lo que llamamos una cátedra libre. Uh-huh. Esto es un espacio académico abierto a los estudiantes de la universidad, por un lado, y simultáneamente a aquellos vecinos y vecinas de la ciudad y de las localidades vecinas que están interesados en la problemática, aun cuando ellos no sean alumnos de la universidad. Por eso el título de Cátedra Libre de Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Cómo podemos pensar justamente la pregunta? Nos parecía muy interesante la pregunta que inicia como disparador: ¿qué lugar tienen los derechos cuando nos gobierna la intolerancia y el descrédito de las instituciones republicanas? ¿Cómo comenzamos a desandar este camino para pensarlo y analizarlo? Y en términos de presente, me parece que los datos que tenemos a la vista son sumamente elocuentes, no tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Asistimos de algún modo a un movimiento que tiende a recortar derechos o a ponerlos en discusión y a objetar algunos logros que forman parte de algún modo del desarrollo y la evolución de la cultura de los derechos humanos. De algún modo el curso pretende echar luz respecto de la historia de los derechos humanos, de cómo se conforma esa noción jurídica y esa noción filosófica y cómo va evolucionando a partir de los últimos 3 siglos hasta llegar al presente, tratando de encontrar esa lógica de producto cultural, los derechos humanos como un producto cultural de la historia primero de un sector del mundo muy definido, porque se pergenian, se elaboran y se construyen en un determinado lugar del mundo y en función de momentos políticos muy precisos, como la Revolución Francesa, por ejemplo, Uh-huh. y de cómo este producto cultural llamado derechos humanos se va expandiendo y se va internacionalizando y se van creando algunas categorías vinculadas a ellos, ¿no? Los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, de los refugiados, del derecho que regula el uso de la Fuerza Armada, de la guerra. Bueno, ir encontrando una lógica de por qué en un determinado momento de la historia de la humanidad se produce la construcción de este producto cultural. Y por supuesto, simultáneamente a ello, todos los obstáculos y todos los inconvenientes y todas los ataques que se producen a este producto o este artefacto cultural. Uh-huh. Entonces, se trata de encontrar esa lógica, por supuesto, a través de la historia y de la evolución de las sociedades y también en función de los conflictos que se van suscitando en esas mismas sociedades en este último periodo de tiempo. Y así, claro, llegamos a momentos como, por supuesto, que los de la Argentina del presente, Uh-huh. porque las luchas por los derechos o aquellas luchas que pretenden desandar esos derechos o hacer que pierdan eficacia esos derechos se producen en sociedades muy concretas y en tiempos muy puntuales. Así que, por supuesto que este curso también enfoca estos movimientos que se producen en la sociedad argentina y en la sociedad de la región. Uh-huh.
Es difícil pensar cómo estamos parados en este punto, dado que veníamos, por lo menos uno ve que desde hace algunos años se había visibilizado más la lucha de algunos sectores feministas que habían avanzado sobre el crecimiento de algunos derechos, la puesta en vigencia de algunos derechos que hacen a esa grupalidad, y sin embargo hoy estamos como con un franco retroceso, podríamos decir, cuando ya se está pensando incluso en derogar algunas leyes que se habían logrado hace algunos años. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo podemos analizarlo? ¿Desde dónde? ¿Cómo se produce esta ruptura y naturalización también un poco, ¿no? De que, bueno, esto no estaba tan bien, podemos retroceder. Sí, me parece que una de las formas de enfocarlo es percibir que vivimos en sociedades complejas, diversas y en crisis permanente, y que hay numerosos grupos sociales que no han comulgado con la construcción de determinados derechos en cabeza de determinados grupos. Entonces, de allí la confrontación en función de la diversidad. Es decir, no conformamos un universo social homogéneo, sino que está marcado por la heterogeneidad y está marcado por la complejidad y la diversidad. Y esa diversidad también trae aparejado interactuar con individuos y con grupos que perciben el mundo de una manera diferente a la que lo hago yo o mi grupo. Esto por un lado. La cosa se complejiza aún más cuando se trata de derechos que han sido institucionalizados y que forman parte de las obligaciones que ha asumido la República Argentina respecto, por ejemplo, de pueblos originarios, por ejemplo, de niñez, por ejemplo, los derechos de la mujer, por ejemplo, los derechos de los migrantes. Ahora bien, cuando entonces se han establecido determinadas obligaciones, porque este es el derecho internacional de los derechos humanos, entonces pretender desoír esas obligaciones que la República Argentina ha contraído con sus socios de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, ahí estamos efectivamente en un problema. Y es lo que está sucediendo actualmente, cuando, por ejemplo, la Argentina sostiene que va a sacar su representante de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o cuando no va a respetar determinadas cuestiones de carácter medioambiental, o cuando no va a respetar determinadas obligaciones que ha asumido en relación al reconocimiento de las comunidades indígenas o originarias. Entonces, ahí efectivamente hay un problema de carácter institucional y hay un problema de carácter legal. Una cosa es que yo no comparta la visión de la mayoría, y otra cosa es que yo pretenda desatender obligaciones que ha asumido la República Argentina. Es decir, empieza a haber otra clase de problemas en este momento puntual, que no es solamente que tiene que ver con una comunidad plural, compleja, en crisis, sino que se echa a mano a algunas modificaciones que hacen que la República Argentina viole las obligaciones que se ha comprometido a cumplir. Y esta es un poco la música del presente, ¿no? Encontrarnos con un poder ejecutivo que pretende desandar algunos caminos que hemos transitado y nos hemos obligado desde el punto de vista normativo a transitar. Martín, pensaba cuánta responsabilidad tenemos los medios de comunicación, ¿no? Porque cómo desterrar este concepto que se ha instalado en los principales medios del país del negocio de los derechos humanos. Sí, está bueno lo que decís, y a mí me gusta pensarlo en estos términos. En 1983, hace exactamente más de 40 años, fue la categoría jurídica y la praxis política llamada derechos humanos el principal contendiente de la dictadura cívico-militar. Mucho más que los partidos políticos mayoritarios, que ni siquiera perseguían dentro de su programa político en 1983 la responsabilidad penal de los criminales de la dictadura, mucho más que los partidos políticos. Fueron los 8 movimientos de derechos humanos quienes dieron batalla, y una batalla absolutamente victoriosa en relación a los términos de la dictadura. Entonces, ¿cómo 40 años después una categoría jurídica, filosófica y política como derechos humanos ha perdido su prestigio?
y ha perdido su valor de cohesión social. Como lo que hace 40 años era muy prestigioso y muy bien valorado por la sociedad argentina, 40 años después se ha convertido en un producto que es repudiado por una gran parte de los hombres y las mujeres que integran nuestra sociedad. Ahí hay un interrogante que me parece que es interesante y respecto del cual, por supuesto, estos 4 meses de curso de algún modo pretende indagar, sin llegar a una respuesta conclusiva, pero en todo caso pretende indagar. Bueno, pensaba en algunas cosas que nos pasaron también aquí en la comarca y que todavía duelen, por ejemplo, con respecto al incendio terrible que perdieron más de 200 viviendas y este último incendio de febrero. Y personas que estuvieron detenidas, acusadas por vecinos sin pruebas, lamentablemente. Y cómo nos costó entender eso que nos pasó, de por qué reaccionar así, ¿no? De por qué acusar a personas sin pruebas, de por qué agredir a determinadas personas. De hecho, se los detuvo. Bueno, se habrá enterado, acá hubo una movilización importante. Digo, nos cuesta mirar los derechos de los demás y pensar en todo esto, ¿no? Como sociedad, en lo cotidiano, en lo que nos pasa todos los días con la gente que tenemos al lado y que no conocemos. Sí, recuerdo perfectamente el fenómeno porque además tuve en mi condición de funcionario judicial intervención en el mismo y se trata de hechos que están originados en un contexto de gran conmoción pública, donde hay mucha gente que está sufriendo en tiempo real, en donde las pérdidas son muy cuantiosas a todo nivel, a nivel personal, emocional, patrimonial, afectivo, y son climas en donde los aparatos del Estado y los aparatos de investigación del Estado intervienen, los funcionarios intervienen, y en la medida en que existen denuncias e investigaciones policiales que marcan a personas sospechosas con algún grado de racionalidad, pues entonces se inician investigaciones criminales que tienen que estar regidas por una lógica que es la lógica del Estado de Derecho, claro, no por una lógica inquisitiva, no por el enojo. No por el enojo, sino que los funcionarios tenemos que llevar adelante investigaciones responsables sobre la base de acusaciones que presenten cierto grado de racionalidad, ya sea que las denuncias sean de particulares o de la policía, o digo, de información producida por la policía. A los miembros de los poderes judiciales nos corresponde entonces, dicho en criollo, separar la paja y el trigo del trigo, y esto a veces trae aparejado muchas complicaciones en la vida de las personas que han sido denunciadas y respecto de las cuales a la postre, a la larga, no hay pruebas para tenerla criminalizada. Son escenarios muy complejos que con un costo social muy alto y en ocasiones cuando las personas que han sido inicialmente criminalizadas no han tenido responsabilidad en los hechos, estas personas, el Estado le ha producido de algún modo, en el marco de estas investigaciones, un perjuicio. Un daño terrible, claro. Pero lo cierto es que lo importante es que la investigación criminal tenga un derrotero marcado por la ley y la Constitución y los pactos y tratados celebrados por la República Argentina, que no se aleje la investigación de estos parámetros que causan perjuicio cuando la persona es inocente. Sí, sin duda, esto es absolutamente cierto. Los mecanismos de persecución penal del Estado causan en muchas ocasiones dolor y afectaciones, sin duda. Bueno, cuánto para aprender. Yo no sé si piensa lo mismo, pero a mí me encantaría que una materia como derechos humanos estuviera en el nivel primario ya. Yo creo que 6º, 7º grado ya debería tener como materia derechos humanos. Obligatorio. Sí, obligatorio. Tal cual. Sobre todo para percibir algo que no está claro, ¿no? Porque cuando hacemos esto a lo largo de mucho tiempo, que ya van 13 años que lo hacemos, uno va interactuando con mucha gente y va escuchando lo que la gente tiene para decir, ¿no? Una de las impresiones que uno tiene cuando hablamos de derechos humanos es que mucha gente percibe que los derechos humanos son los derechos de otro, pero nunca los propios. Claro. ¿No? Entonces, ese sentimiento de ajenidad o de otredad, ¿no? Los derechos son de los pueblos originarios, o son de las mujeres, o son de los niños, o son de las minorías sexuales, o de las minorías religiosas, o de los grupos que pugnan por afianzar los derechos de la tierra, pero este sentimiento de que nunca son los míos, son siempre los de los otros.
Entonces tratar de llegar a también de producir ese abordaje. ¿Cómo es que tenemos un cuerpo, un cuerpo, sí, un conjunto de derechos que no sentimos como propio y que los despreciamos porque son aparentemente de otros, ¿no? Entonces ahí un poco lo que decís vos de aprender a que son derechos de todos y de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Y terminar, otra frase a desterrar es esto de que tienen más derecho los chorros que uno. Sí. Claro, exacto. Bueno, ahí tenés. Por ejemplo, sometido al debate popular público, vamos a obtener, desde el punto de vista estadístico, una gran cantidad de respuestas que hablan de una desafección, de una falta de afecto respecto de estos llamados derechos humanos, que reitero, es un producto cultural que nos ha costado muchísimo como miembros de la familia humana. Nos ha costado 350, 400 años de elaboración, de conceptualización, de luchas en las calles, de debates, y su menosprecio, su subestimación, parece algo un poco contradictorio, ¿no? Cuando se trata de derechos de todos y de cada uno de nosotros. Pensaba también, ¿no?, cómo esta falta de conocimiento hace que se genere una suerte de consenso social para que gobiernos como el que actualmente tenemos puedan avanzar en ir de alguna manera quitando derechos, ¿no? En una sociedad mucho más represiva, si se quiere, incluso desde lo comunitario. Esto que sucede, insisto, hay un gran desconocimiento y hace que todo sea analizado desde el sentido común, y ese sentido común tiende a ser bastante conservador, si me lo permite, y bastante represivo muchas veces. Sí, y muy reduccionista, tal cual. Pero también me parece que el desafío está en pensar qué hemos hecho mal o qué podríamos haber hecho mejor al amparo o a la sombra de gobiernos progresistas. Porque evidentemente hemos cometido errores al respecto, ¿no? Habrá que revisar cuáles han sido esos errores, cuáles han sido esos abusos, si es que cabe la palabra, o esa sobredimensionalizar algún aspecto vinculado a, ¿no? Me parece interesante también pensar en esos términos. Bajo el amparo de los gobiernos progresistas, también se han cometido errores de enfoque o de sobresaturación de determinados discursos y determinadas prácticas que hay que ver a la larga cómo repercuten en la estima de la sociedad respecto de esto, ¿no? Sí. Abrir un poco, me parece interesante abrirse un poco la complejidad, para no caer en los análisis de que los que sostenemos la vigencia de esos derechos somos los buenos y que los que los retrucan son los malos, sino tratar de encontrar un poco la raíz de por qué estamos subvalorando esto que en definitiva es de todos, es un producto que los hombres y las mujeres nos hemos creado, hemos construido para un mejor vivir colectivo. Y sin embargo, ese producto cultural, ese artefacto cultural, lo estamos arrojando al vacío. Entonces, un poco esto, ¿no? ¿Qué errores hemos cometido a la hora de ejercer esos derechos o de desatender otras demandas durante el periodo en los cuales han gobernado los gobiernos progresistas? Y esto vale para Argentina, vale para Brasil, para un montón de lugares de la región, ¿no? Martín, ya para ir cerrando, se va a dictar todos los viernes, comienza este viernes, a partir de las 19. ¿Qué duración tiene? Digo, por una cuestión de organización de los que somos aquí de la comarca y que después por ahí tienen o que volver en un colectivo o volver en auto tarde. Más o menos, ¿cuánto duraría cada una de las charlas? Aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 45, como máximo 2. Bien. Con la posibilidad siempre de irse antes de la gente que tiene dificultades de movilidad. Pero esta es un poco la idea. No se va a hacer una transmisión virtual, ¿no? No, lamentablemente no. Ojalá tuviéramos los dispositivos para poder hacerlo.
pero no, es presencial, digo, lamentablemente, y por otro lado digo afortunadamente. Sí, ¿viste? también. Es una cosa media ambivalente, Sí, es otra ¿no? cosa. Sí. Poder Sí. mirarnos a los ojos y poder debatir y poder traer problemas del mundo real a la luz de qué dicen los pactos y los tratados internacionales, siempre tienen una riqueza extraordinaria. Sí, sí, habemos muchos defensores de la presencialidad, pero bueno, a veces esto de Sí, las distancias, la nieve, el hielo, bueno, nos totalmente. encantaría, pero de todos modos queda hecha la invitación y nos parecía igualmente pero muy valioso poder mantener esta charla, esta conversación, para seguir invitando en la medida de las posibilidades y tal vez en algún momento se pueda replicar en la sede que tenemos aquí en Bolsón. Ojalá. Estaría bárbaro, Estaría la verdad que buenísimo. sería genial, sería muy bueno, sería bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Ahora vamos a reiterar todos los datos para aquellos que puedan acercarse. Hay gente que ya se ha inscrito y otros que pueden ir de todos modos como oyentes, ¿verdad? Porque es una cátedra libre y abierta. Exactamente, es una cátedra libre, abierta, que recibe a los estudiantes de la universidad, pero también, como decíamos al principio, a vecinas y vecinos que están interesados en esta problemática, tal cual. Doctor Martín Losada, muchísimas gracias por este ratito para esta cálida charla. Bueno, a ustedes dos, muchísimas gracias y un beso. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Aquellos que quieran anotarse, sí. Bueno, no sé si todavía está abierto, por ahí como oyente, ¿no? Pueden Porque acercarse como oyentes. Hasta el 4 de agosto la información. Pero pueden acercarse este viernes directamente y participar como oyentes. De todos modos, les vamos a decir, es en Mitre 630 a partir de las 19 horas. Hay mucha gente que viaja a estudiar a Bariloche, por ahí te podés quedar y hacerlo. Es de 19, aproximadamente calcula hasta las 20:30, 21 horas. También está la posibilidad de retirarse un poquitito antes. Vamos a reiterar, es una cátedra libre, gratuita. Pueden participar alumnos de la universidad, pero público en general. El nombre es Los Derechos Humanos en Tiempos de Cólera y de eso hablábamos justamente con el doctor Martín Losada.